profesor, mi nombre es Melissa Sindabel Mendoza Castillo. Antes de empezar con el tema, debemos conocer un poco de quién es Andreas Vesalius. Andreas Vesalius es conocido como el padre de la anatomía humana. Él estudió y reveló la anatomía humana en todos sus procederes. Él catalogado como la primera persona en abrir y exhortar las bases para conocer lo que son los órganos del cuerpo humano. Claude Bernard. Él es conocido como el padre de la fisiología. Él estudió el páncreas y hizo sus primeras incisiones digestivas. También descubrió el funcionamiento del hígado y de otros órganos. La anatomía. La palabra anatomía deriva del griego ana, que es repetir, y tomos, que es cortar. Es la ciencia que estudia la forma, la función y la estructura a lo largo del ciclo vital del individuo, a nivel macroscópico, microscópico y molecular. En el estudio de la anatomía humana, la planimetría son las diversas formas en las que se puede observar y analizar las estructuras del cuerpo humano. Pero para poder pasar a lo que es planos anatómicos, debemos saber las características de las posiciones anatómicas del cuerpo humano. Algunas de las características son: persona de pie, mirada al frente, miembros caídos lateralizados hacia el tórax, palmas de las manos hacia adelante en supinación, pies juntos y dedos hacia adelante. También podemos encontrar otra característica como la bipedestación, que eso significa que los pies tienen que estar sobre una superficie plana. ¿Qué son los planos anatómicos? Los planos anatómicos son líneas que nos van a permitir dividir de manera anatómica el cuerpo y así poder estudiar sus órganos internos, sus estructuras, sus cavidades. Tenemos tres: el plano frontal o coronal, el plano sagital o lateral, el plano transversal, horizontal o axial. El plano frontal es un plano paralelo a la frente que va a dividir el cuerpo en dos partes iguales, en una parte anterior y en una parte posterior. El plano sagital o lateral es un plano que va a dividir al cuerpo en dos mitades, en un lado derecho y un lado izquierdo. El plano transversal, horizontal o axial es un plano paralelo a las suturas sagitales y va a dividir al cuerpo en superior e inferior. Lo va a dividir al cuerpo en una parte craneal superior o apical, en una parte inferior o caudal. Le doy el pase a mi siguiente compañera. Gracias. Buenos días, profesor. La quien le habla es la alumna Jenny Saraí Ojeda Mariciano y voy a hablar sobre lo que son ejes del cuerpo humano y la relación de planos y ejes. ¿Qué es un eje y cuál es su importancia? Un eje son líneas imaginarias que atraviesan el cuerpo humano para poder estudiar la mecánica articular, al suponer que todo cuerpo va a girar alrededor de un eje, ¿no? Existen tres tipos de ejes importantes y cada uno con su propia función. La primera es el eje sagital o antero-posterior. Como vemos, una línea que comienza de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, y esta es perpendicular al plano frontal. También tenemos el eje vertical o longitudinal. Vemos una línea que comienza de arriba hacia abajo y esta es perpendicular al plano horizontal. Por último, tenemos el eje transversal. Vemos una línea de lado a lado y este es perpendicular al plano sagital. ¿Cuál es la relación de planos y ejes? Existe una relación de planos y ejes, la cual se basa en que cuando un movimiento se produce en un determinado plano, la articulación se mueve o gira alrededor de un eje. En aquí ya estamos viendo que hay un movimiento. Eso sería todo. Le paso a mi compañera. Buen día, profesor. Le habla la alumna Cristel Huemán y el día de hoy voy a explicar sobre los movimientos anatómicos. En primer lugar,
¿Qué son los movimientos anatómicos? El movimiento es el cambio de posición de un cuerpo. Este se desarrolla en un plano en relación a un eje. Pero los movimientos se realizan en sucesión de planos y ejes. A continuación pasaré a explicar algunos tipos de movimientos del cuerpo humano, tales como la flexión, que disminuye el ángulo articular. Dos segmentos que tienen en común una articulación se unen. Extensión. Los extremos de los segmentos que unen articulación se separan. Abducción, la cual es el movimiento de las extremidades, separa lateralmente el segmento corporal del cuerpo. Aducción. Este es diferente al anterior, ya que las extremidades se juntan al cuerpo. Rotación. Es el movimiento circular de una porción del cuerpo en su mismo eje. Tenemos dos tipos de rotación, tales como la rotación externa e interna. La rotación externa es cuando el giro sucede desde la línea media del cuerpo. Eso quiere decir que va hacia afuera. Rotación interna. El giro sucede hacia la línea media del cuerpo, lo que quiere decir que este va hacia adentro. Supinación. El antebrazo gira hacia afuera, realizando así una rotación externa, posicionando la palma hacia arriba. Pronación. El antebrazo gira hacia adentro, haciendo un giro interno, posicionando la palma de la mano hacia abajo. Circunducción. Se da cuando describimos un círculo con el extremo de un miembro, tomando como centro del mismo el otro extremo. Tenemos también a la flexión plantar, la cual es el movimiento del pie hacia abajo, y dorsiflexión o flexión dorsal, que es el movimiento del pie hacia arriba. El dorso se aproxima a la pierna. Como conclusiones tenemos que es importante conocer sobre los ejes corporales, ya que tenemos la posibilidad de aprender o conocer la topografía y alineación del cuerpo. Estas variables son importantes para la movilidad. El conocer los ejes y planos del cuerpo humano nos permite la percepción de salud o no de aquel segmento a evaluar. Comprender los planos y ejes de movimiento nos ayudará a optimizar un entrenamiento o ejercicio dependiendo de la finalidad que nosotros tengamos, tales como el aumento de masa muscular, el fortalecimiento o la recuperación de alguna lesión. Gracias.